la ley. Los 10 mandamientos son cumplidos por el que ama perfectamente. Por eso sabemos que no podemos amar perfectamente como el amor, todavía, ¿no? Al menos todavía. Cristo nos animaba con este versículo a los discípulos, y estoy hablando para creyentes, están en Juan, capítulo 13, 35, yo creo que es la base, puede ser la base de toda esta predicación, pero dice así la palabra de Dios. En esto conocerán que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros, ¿vale? La marca del discípulo es que ama a su hermano, ama al que tiene el prójimo, ama al que tiene a su lado, ¿de acuerdo? Pero claro, para practicar ese amor divino, entregado, comunitario, incondicional, parece obvio que tenemos que estar juntos físicamente, interactuamos con nuestro cuerpo, nuestras personas físicamente cuando estamos juntitos como iglesia, ¿no? Cerca los unos de los otros para que el vínculo de ese amor impere en todas nuestras relaciones, ¿de acuerdo? Es decir, actuar, pensar y vivir como una familia cercana es una circunstancia indispensable para la comunidad cristiana y para la formación de la iglesia, ¿vale? O sea, tenemos que pensar y vivir como una familia, cerquita, ¿vale? Estar juntos, para que podamos formarnos y edificarnos como iglesia, como familia cristiana, que son sinónimos, ¿vale? Iglesia y familia cristiana son sinónimos, ¿de acuerdo? La iglesia no es el templo, ¿vale? Aunque la palabra de Dios dice que es el cuerpo de Cristo, así lo declara la Biblia, que ungida por el poder del Espíritu Santo, está llamada a inaugurar el reino de Dios desde el corazón de los creyentes, formando una comunidad de amor, ¿vale? Sabemos que la iglesia es una comunidad de amor, en la que Dios es nuestro Señor, es nuestro dueño y nuestro padre de familia, ¿de acuerdo? Aquel que nos rescató. Entonces, Cristo, no sé si os acordáis, en aquella oración sacerdotal tan hermosa que tiene, en Juan 17, él ora a su Padre para que a través de su sacrificio, que fue agradable al Padre, obviamente, nosotros, los que en su palabra confiamos, pudiésemos formar parte de la familia celestial, unidos en el Espíritu. Así que Cristo oró de este modo. Mira, Juan capítulo 17, 23, mira que esta parte de este fragmento de la oración es maravillosa. Dice, yo en ellos y tú en mí, está hablando Cristo, ¿no? Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. ¿De acuerdo? Una comunidad de amor, ahora ya unida en el Espíritu a nuestro Dios, nuestro Padre Celestial, ¿vale? Ahora tenemos esa misma vida de Dios morando en nosotros, en la comunidad de creyentes, y la comunidad de creyentes se convierte en una familia con un mismo propósito y un mismo destino, ¿vale? Tenemos un mismo propósito, un mismo destino. Y Cristo es mucho más, hermano, que cualquier forma de vida, que cualquier filosofía, que cualquier religión. De hecho, así lo expresaba Pablo en su carta a los Efesios. Sabéis que el capítulo 4 de la carta a los Efesios abunda mucho sobre este tema. De hecho, muchas Biblias lo titulan Unidos en el Espíritu, ¿vale? Y esto es lo que decía Pablo. En Efesios capítulo 4, versículos del 3 al 6. Dice, mira, qué bien lo describe. Dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu, en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos. Qué bonito, ¿no? Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, ¿eh? El cual es sobre todos y por todos y en todos. Amén. Él es el artífice, el corazón de la familia cristiana. Hermanos, tenemos un Padre al que estamos unidos por el poder irrompible, por el poder infinito de Cristo. Por tanto, formamos una familia única y especial que se llama iglesia, que se alimenta y se edifica de ese amor especial, ese amor ágape que solamente Dios envía a través de su Hijo. Amén. Entonces, ya sabemos que una de sus características de la iglesia aquí en la tierra es permanecer juntos, ¿vale? Para replicar ese amor, para recrear ese amor que Dios nos da entre sus miembros ante los ojos del mundo. Vamos a ver varios ejemplos, ¿no? En la comunidad judeo-cristiana del siglo I, enseguida que ellos se convertían, enseguida que conocían al Señor, conocían la doctrina de los apóstoles, enseguida permanecían juntos, ¿no? Enseguida comenzaban a vivir como una familia, ¿no? Y vamos a ver algunos ejemplos. Mira, si nos vamos a Hechos capítulo 2, vamos a leer algunos versículos así salteados. Mira, Hechos capítulo 2, versículo 42.
dice, y perseveraban, se refiere a los creyentes, a los seguidores de Cristo, a los discípulos, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, que es el Evangelio, hermano, la doctrina de los apóstoles es el Evangelio, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y no puede haber una descripción mejor de iglesia. Ellos perseveraban en la comunión unos con otros, la coinonía, se amaban, partían el pan, celebraban la cena del Señor juntos y oraban así, ¿vale? Suponemos que ellos anhelaban su regreso. Vamos a leer un poquito más adelante. Hechos capítulo 2, 44. Capítulo 2, versículo 44. Está un versículito más adelante. Todos los que habían creído estaban juntos. ¿Cómo estaban, hermanos? Juntos. Y tenían en común todas las cosas. Qué manera más hermosa de estar juntos. Estaban juntos y ningún hermano tenía necesidad porque tenían en común todas las cosas. ¿Vale? Una forma genuina de entender el Evangelio. Saltamos otro versículito. Hechos capítulo 2, versículo 46. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Qué hermoso versículo, ¿no? Perseveraban unánimes, es decir, una misma mente, un mismo corazón, unánime, ¿vale? Y comían juntos con alegría y sencillez de corazón porque realmente la familia en Cristo se amaba, ¿no? Y se ama. Y si vamos a Hechos capítulo 4, versículo 32, Hechos capítulo 4, versículo 32 dice, y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Qué hermoso la primera parte, la primera proposición del versículo. Dice, y la multitud de los que habían creído era de un corazón y de un alma. Hermoso, ¿no? Tener el corazón de Cristo para tener el mismo corazón y la misma alma, ¿no? Dice que todos tenían las cosas, todas las cosas las tenían en común. Hermano, tener comunión, estar juntos, básicamente es algo inherente, es algo que va unido a la naturaleza de la iglesia. A esto es lo que normalmente, si habéis escuchado el término, seguramente lo diré mal, es griego, es koinonía. Sí, koinonía significa, pues eso, estar juntos, amarnos, formar una familia delante de Dios para agradar a Dios. Básicamente es eso, ¿no? Dios ha restaurado a su iglesia y la sigue edificando cada día como un padre amante y solícito. Nosotros, como hijos agradecidos, reflejamos esa comunión fuerte y hermosa que nos ha unido para siempre. Hermano, estamos unidos como familia, aquí en este mundo y en el venidero. Manolo, me vas a tener que aguantar en la eternidad. Yoli, lo digo a mi mujer también, nos va a tener que aguantar. ¿Qué vamos a hacer, no? Pero va a ser maravilloso, de verdad. Y bueno, la idea de lo que yo creo que debemos de aprender como hermanos en la fe es desarrollar una mentalidad de comunidad, o una mentalidad familiar, si queréis. Sabemos que vivimos en una sociedad individualista, donde se promociona el yo por encima de cualquier consideración. Mi trabajo, mi carrera, mi familia, mi gente, yo esto, para mí, ¿no? O sea, estamos todo el día cultivando para nosotros mismos, es cierto. Y es que hay dos aspectos en la vida del hombre que nos impulsa a ese estilo de vida individualista. Mira, hay dos aspectos, ¿no? Que tratamos por encimita. Uno es el aspecto externo, ¿vale? Que está propiciado por la sociedad. Y cuando digo la sociedad, digo el mundo de gente inconversa, por donde caminamos, que no creen en el Señor, ¿vale? Que cada uno tiene los ídolos que tenga en su corazón, cada uno cree en sí mismo, nada más, o en la religión que sea, pero no creen en el Señor, como en Jesucristo, como Señor y Salvador. Entonces, esta sociedad no quiere en su seno las cosas de Dios, en absoluto, no quiere. Por eso Pablo, en su carta a los Romanos, capítulo 12, versículo 2, nos exhorta, es decir, nos llama un poco la atención, nos amonesta de esta manera. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobáis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces Pablo dice, sí, el mundo es distinto a nosotros, no son una familia, pero no os conforméis. Os he dado el Espíritu Santo. El Señor nos ha dado el Espíritu Santo para que transformemos, para que renovemos nuestra mente y nuestro corazón, ¿vale? Y aprendamos cuál es la buena voluntad de Dios. Y luego, independientemente también de ese aspecto externo, como otro plano de la vida del hombre, influye, por supuesto, el aspecto interno, ¿vale? ¿Qué ocurre con esto? Que a pesar de ser personas transformadas, somos cristianos, amamos a Dios,
amamos a nuestros semejantes, amamos a nuestra iglesia, tratamos de obedecerle, pero todavía el hombre natural mora en nosotros, no ha muerto del todo y sigue manifestándose. El egoísmo de nuestro corazón, en ese egoísmo de nuestro corazón, el hombre natural nos quiere arraigar a ese estilo de vida individualista, donde en lugar de para gobernar en el trono de nuestro corazón. O sea, él quiere conducir nuestra vida, el hombre natural, que aún mora en nosotros. Aún no ha muerto del todo, está en la cruz, pero no ha muerto del todo, no lo olvide. Y Pablo también nos aconseja sobre esta razón. Fíjate lo que él dice. Efesios capítulo 4, versículo 22. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado en cuanto a los deseos engañosos. Y haciendo referencia, ese despojado, y hace referencia a despojado de nuestra vieja naturaleza y a la necesidad humana que tenemos de desembarazarnos de ella a través de la cruz de Cristo. Es curioso el término que utiliza Pablo aquí, despojado, es como el que se quita una prenda antigua que ya no le sirve, una prenda sucia. Se quita la prenda. Nosotros podemos quitarnos esa naturaleza humana que todavía nos asedia a través del sacrificio de Cristo, a través del Espíritu Santo. Podemos hacerlo. Y, hermano, el cristiano tiene que renovar su mente, su pensar y su sentir e introducirse en una mentalidad de comunidad familiar. Y esto cuando se da en la iglesia, cuando ocurre, pone fin al individualismo, al elitismo, al personalismo, a querer ser exclusivo y estar por encima de los demás, que no son más que versiones de nuestro egoísmo interior. Tenemos que entender que somos miembros de un solo cuerpo, hijos de un mismo Padre, piedras vivas. La palabra dice que somos piedras vivas que formamos parte del templo de Dios. Dios viene a morar en nosotros, también como iglesia, personalmente y como iglesia. Hermanos, somos unos para la eternidad y uno en Cristo. Y esto es maravilloso. Esta verdad tiene que hacerse remar, tiene que aflorar en nuestra mente. Y una vez desterrado de nuestra vida el individualismo, nos sentiremos aceptos en nuestro amado Señor. Nos sentiremos aceptados y miembros de una comunidad ejemplar y única. Ahora nuestra vida familiar, cuando somos transformados en nuestra vida familiar, el empleo de nuestro tiempo, de nuestros bienes, el ejercicio de nuestras capacidades, el ejercicio de nuestros dones, nuestras metas, nuestros proyectos, ya no son elementos independientes de la comunidad cristiana. Ahora el creyente en Cristo, con una mente familiar, está capacitado para compartir cada parte, cada episodio de su vida, con los cuales podremos enseñarnos y edificarnos unos a otros a través de la experiencia. ¿Vale? Entonces, hermano, muy importante, tenemos que ser cuerpo de Cristo, tenemos que permanecer juntos, unidos en el amor del Señor. ¿Vale? Históricamente, bueno, antes de hablar de la iglesia del siglo I, pasaremos por encima solamente, tenemos que saber que el Señor ha instaurado como dos formatos, ¿no? Para estar juntos, ¿no? Estamos unidos en la iglesia, ¿cierto? Cuando estamos todos unidos, y también unidos en las casas, ¿vale? Y ahora me centro en la iglesia judío-cristiana del siglo I, que es la iglesia ejemplar que nos pone el libro de Hechos, ¿no? Dice que históricamente esta iglesia, y en sus comienzos, en sus albores, en cada localidad había solamente una. No había divisiones, no había distintas denominaciones, solamente había una iglesia. Mira, vamos a ver algunos ejemplos. Vamos a Hechos capítulo 8, versículo 1. Hechos 8. Mujer dice que más despacio. Muchas gracias, hermosa. Que si voy muy corriendo me lo decís porque son muchos datos lo que quiero quedar y no quiero tampoco abusar de vuestro tiempo. Por amor al tiempo no quiero abusar de vosotros. Hechos capítulo 8, versículo 1, la primera parte, ¿vale? La primera parte dice, y Saulo, hablando de Pablo, cuando todavía no había sido convertido, no había tenido su encuentro con el Señor, dice, y Saulo consintió su muerte, consintió la muerte de Esteban, ¿vale? De aquel mártir que murió apedreado por los religiosos en la puerta de Jerusalén, quizás el primer mártir, ¿no? Y Saulo consintió su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en una sola comunidad de amor, ¿vale? Hechos, capítulo 20, versículo 17. Ahora también hablando de Pablo, ¿vale? Ya ha pasado cierto tiempo, Pablo ha viajado por Europa, ya está en su tercer viaje misionero. Dice, enviado Pablo, pues
desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Había una sola iglesia, ¿vale? Llamó a los ancianos porque quería ministrarles, se quería despedir y tal. Entonces llamó a los responsables de una sola iglesia, ¿de acuerdo? Y bueno, todas las cartas del ángel del Señor a las iglesias de los 3 primeros capítulos de Apocalipsis, todas hablan de una sola iglesia por localidad, ¿de acuerdo? O sea que no había división en ese sentido. Mira, yo he escogido, por ejemplo, el mensaje del ángel a la iglesia de Esmirna. Está en Apocalipsis capítulo 2, versículo 8, dice así: escribe el ángel de la iglesia de Esmirna, el primero y el postero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto, y luego le relata la carta. Pero dice, escribe el ángel de la iglesia, de la iglesia, solo una iglesia, hermano. Es decir, vamos a ver, vamos a enfocarnos en este asunto. El Espíritu Santo que formaba y movía a la comunidad cristiana, evitaba en todo caso cualquier atisbo de separación. Él no quería separaciones, no quería controversias teológicas, querían que fuesen una familia en Cristo. Era lo importante, lo realmente importante de la iglesia. El mundo, tenemos que estar presentes en el mundo para Él. Estoy hablando de cara al Espíritu Santo. Tenemos que estar presentes en el mundo como una comunidad de amor, ¿vale? Ese era quizás el significado más importante. Los cristianos estaban juntos, como vemos, en una sola comunidad que funcionaba como testimonio del amor de Dios que moraba en ellos. Ahora bien, el converso practicaba, el cristiano, en aquella época y ahora, yo entiendo que debemos de traer esa enseñanza también ahora, practicaba 2 formas de unirse como familia en Cristo, 2 formas, ¿vale? Para dar la gloria a Dios. Había como 2 formatos, ¿vale? Vamos a decirlo así, 2 formatos. Una era en un solo lugar, ¿vale? Cuando se reunía toda la congregación, levantaba sus manos para adorar a Dios, y esa expresión de unidad, de comunión, de amor, con todos los hermanos servía para testimonio en la ciudad, para testimonio entre los mismos hermanos y, por supuesto, para agradar a Dios, para testimonio delante de los ojos de Dios, ¿vale? Ese era, digamos, el culto principal, ¿no? Y vamos a ver algunos ejemplos. Mira, en Hechos capítulo 2, volvemos a Hechos capítulo 2, versículo 44, la primera parte. Mira lo que dice la palabra de Dios. Mira lo que dice. Qué sencillo. De todos los que habían creído estaban juntos. Todos los que habían creído estaban. ¿Cómo estaban, Camilita? Amén, gloria a Dios. Me ha escuchado. Hechos capítulo 5, versículo 12. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Es decir, se reunían en el pórtico de Salomón, en el templo de Jerusalén, y toda la congregación jerosolimitana estaban unánimes, alabando, adorando al Señor, etcétera, etcétera. ¿Vale? Primera de Corintios capítulo 14, 23. Aquí está hablando Pablo. Mira qué condición pone. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, no dirán que estáis locos. Ya está poniendo, si veis la primera condición que pone en esta premisa condicional, dice, si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar, tenemos que dar buen testimonio, porque nos reunimos en un solo lugar, no hagamos cosas extravagantes, porque estaban todos juntitos, ¿vale? En un solo lugar. De modo que Dios nos reúne en un solo lugar para su adoración, la comunión de los santos y la administración de la palabra. Básicamente eso, son las 3 marcas de la iglesia. Adoración, comunión de los santos, que somos nosotros, y la predicación del evangelio, ¿vale? Lo hacía en cada localidad, y en el siglo I en cada localidad donde surgía esta iglesia histórica, además, el Señor iba añadiendo a ese grupo los que iban a ser salvos, los que apresuraba los pasos, como el mismo sentido. ¿De acuerdo? O sea, teníamos una forma de reunirnos todos juntos, unánimes delante de Dios, y después la otra forma, el otro formato, era la reunión por las casas, que puede parecer algo muy innovador y moderno, porque lo hacen las iglesias evangélicas modernas, de todas las denominaciones. No. Desde el siglo I se reunían por las casas. ¿Por qué? Una razón muy sencilla, para un conocimiento personal de los miembros, más íntimo. Desarrollar los lazos de la amistad, en una convivencia más intensa, más práctica, más edificante y, por supuesto, ideal para cumplir el propósito de Dios. ¿Estamos? Ideal para enseñar a una persona que venga a tu casa y tú puedas proclamarle el evangelio. No hay mejor manera, hermano, que ofrecerle tu casa
Y siempre fue así. Mira, vamos a ver unos ejemplos, rápidamente. Hechos capítulo 2, versículo 46. Partían el pan en las casas. Gloria a Dios. En las casas, ¿sí? Celebraban la Santa Cena en las casas. A eso se refiere. Hechos capítulo 5, versículo 42. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Decían, los hermanos iban al templo, tenían su reunión congregacional y después enseñaban el Evangelio por las casas. ¿De acuerdo? Hechos 20:20, creo que también Pablo hablando a los ancianos de Éfeso, a los efesios, y dice así: y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas. Mira, Pablo, el bueno de Pablo, el apóstol del Espíritu, el apóstol para las naciones, él decía, mira, os he enseñado allá donde he ido, os he enseñado todos juntitos y también en las casas. Amén. Ese es el formato que Dios quiere. Muy sencillo, muy práctico, muy íntimo, ¿vale? Muy vinculante. Hermano, Cristo sabía, y tomamos el ejemplo de la primera, digamos, iglesia de Jerusalén, que se convirtieron, ¿os acordáis? 3.000 discípulos, ¿no? Y que era imposible tener una relación estrecha con todos. Posible, son 3.000 personas. No tendríamos horas al día para poder hablar con todos, ni para poder tener una amistad con todos. No se puede. Sin embargo, en grupos más pequeños, por ejemplo, el que hizo Jesús, sus 2 apóstoles, su grupo más cercano, su círculo íntimo, 12, 15 personas, es más fácil conocerse más estrechamente, es más fácil servir al hermano, es más fácil amarse, es más fácil atender a sus problemas de forma práctica. ¿Entendió? Yo no puedo atender los problemas de forma práctica de José Antonio. Si llego aquí, le predico el evangelio y luego me voy. Si no tengo una relación íntima y personal con él, o de Manolo, o de Lisandra, si no tengo una relación personal. Y eso tiene que ser en las casas, donde uno tiene su corazón. ¿Vale? Y cuando llegan los nuevos conversos, obviamente, pues reciben la palabra de Dios, no solo de un púlpito, o no solo de una persona hablándole a una multitud, sino reciben la palabra de Dios personalmente, lo cual es muchísimo más eficaz. Amén. Entonces, tenemos como discípulos la obligación, ya estoy terminando, tenemos como discípulos la obligación de participar en estos 2 modelos de reuniones, ¿vale? Y nosotros lo estamos haciendo bien. En Casa de Esperanza, en este estamos participando en las reuniones grupales, reuniones de congregación, las reuniones dominicales, y estamos participando en las casas, ¿vale? O sea, la iglesia está creciendo, la iglesia está siendo ministrada en el formato que Dios quiere ministrarla. La iglesia está recibiendo el corazón de Dios. ¿Eh? Debemos participar, hermano. ¿Por qué debemos? ¿Por qué digo debemos? Porque es un mandato de Dios. Participar en los encuentros regulares y oficiales de la iglesia. Es un mandato de Dios. Tanto todos juntos, por supuesto, el culto del domingo, el culto congregacional o en las reuniones del hogar. Es el programa de Dios para ministrarnos. Así somos enseñados, somos discipulados por la palabra de Dios. Y experimentamos las mismas bendiciones. Tomamos la cena del Señor, bebemos de un mismo espíritu, experimentamos la renovación interior por medio de la manifestación de la presencia de Dios sobre su pueblo. El Señor, cuando estamos juntos, alabándole y adorándole, se manifiesta en nuestra vida, nos ministra. Pero este mandato de Dios para su familia espiritual es para derramarse desde el cielo. O sea, es un mandato colectivo, pero Él va a ungir cada necesidad de cada vida. Cada vida, por cierto, por las cuales Él pagó a precio de sangre. Él nos va a ministrar, nos va a equipar en estas reuniones cuando estamos juntos de las capacidades, de los atributos necesarios para caminar en victoria por este mundo que está apartado de Dios hasta que Cristo regrese. Es su forma de pastorearnos, es su forma de protegernos, estando juntos. ¿Entendió la importancia? Para terminar, un consejo de la carta, me encanta la carta a los hebreos, y a permanecer juntos en amor. Me encanta este versículo. Hebreos capítulo 10, versículo 25. Dice así la palabra de Dios. Dice, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. ¿Qué día, hermano? El día del Señor, cuando Él venga, ¿vale? Entonces, es una forma, como he dicho,
de protegernos, de ministrarnos, de cuidar a sus ovejitas, para que podamos ayudarnos unos a otros. Si uno tiene un problema y quiere dejar de congregarse, no, hermano, tienes que venir. El Señor va a hablar a tu corazón. El Señor va a ministrar tu necesidad personalmente, pero quieres que esté aquí. Él quiere que esté aquí en su redil. ¿Entendió? A lo largo, mira, a lo largo de la historia bíblica, muchos dirán, bueno, pero esto de congregarse en las iglesias y tal, bueno, sí, la iglesia aparece en el Nuevo Testamento, dirán muchos, y es cierto, aparece en el Nuevo Pacto, ¿vale? Pero eso de estar su congregación juntos y amándose, alabando y adorando al Señor y ministrando su palabra, no es nuevo, hermano. Eso lleva desde el inicio de la creación hasta la actualidad. Simplemente que ha ido cambiando un poco el formato, pero lleva desde entonces. El Señor siempre ha anhelado, siempre ha querido sentarnos en su mesa como una familia de hijos unidos alrededor del fuego de su amor, alrededor de su palabra. Siempre lo ha querido, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo. Entonces, y para que veáis que no miento, voy a ir a la palabra y voy a dejar un párrafo, una última poesía hermosa para recordar, ¿vale? Y no es del Nuevo Testamento, es del Antiguo Testamento. Pero para que veáis que Dios siempre quiso tenernos juntos en un redil, ¿vale? Como familia. Dice así la palabra de Dios, Salmo 133, seguro que lo conocéis. Salmo 133 dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna. Hermano, el lugar más seguro donde el Señor va a enviar bendición y vida eterna es dentro de su congregación. Amén. Que el Señor bendiga su palabra. Vamos a orar, nos levantamos y hacemos una oración. Amado Padre Celestial, te damos muchísimas gracias por tu palabra, Señor, por tu exhortación, por tu amonestación, Señor, porque tú nos ayudas a seguir caminando juntos, Señor, porque aunque el mundo no lo ve, Señor, el mundo no camina en esa dirección, Señor, el mundo es individualista, Señor, es egoísta, Dios mío, aunque el mundo es competencia, Señor, tú quieres que como familia, Señor, nos manifestemos delante de ese mundo, Señor. A ti te agrada, Señor, de que estemos juntos, que te alabemos, te adoremos, que compartamos tu palabra, que recibamos tu cena, tus sacramentos, Señor, juntos en armonía, como una familia, Señor, en amor. Ayúdanos a permanecer en armonía, ayúdanos a permanecer en familia, Padre. Pedimos tu bendición, te damos muchísimas gracias